Buenos días a todos, bienvenidos a esta sección de Ignite titulada Cómo la Liga reimagina una nueva era en el deporte a través de la transformación digital en el fútbol a nivel mundial. Hoy tenemos la suerte de tener unos asistentes que de verdad conocen la transformación digital que ha realizado la Liga, pero lo primero de todo, contaros a todos los oyentes de esta sesión, pues en qué es la Liga, ¿no? Para los pocos que no la conozcáis, bueno, pues la Liga es una de las empresas líderes en el sector de ocio y entretenimiento, no tanto a nivel nacional en España como a nivel internacional. Se trata de una asociación deportiva de carácter privado que está integrada por los 20 clubes de la Liga Santander, y aquí seguro que muchos de nuestros oyentes conocéis clubes de la envergadura como el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, muchísimos clubes con títulos internacionales, y los 22 clubes de la Liga Smartbank. Más ellos son los responsables de la organización de las competiciones, ¿no? a nivel futbolístico en el ámbito y en el territorio nacional. Con nosotros vamos a tener hoy a Miguel Ángel Leal, que es el CEO de la Liga Tech. Tenemos también a Minerva Santana, que es la directora de innovación de la Liga Tech y ya una veterana en la Liga, con más de 5 años de experiencia en la compañía. Y además, por el lado de Microsoft, también nos acompaña Kiko de Ángel, que es uno de nuestros arquitectos de transformación digital, que ha estado durante estos últimos 5 años acompañando a la Liga en este proceso de transformación, ¿no? Y hoy vamos a hablar muchísimo de la Liga Tech, así que como tenemos la suerte de contar directamente con Miguel Ángel, con el CEO, Miguel Ángel, ¿qué es la Liga Tech? ¿De dónde surge? ¿Cuál es la misión y la visión de la Liga Tech? Cuéntanos. Muy bien, pues en primer lugar, buenos días a todos y bueno, muchas gracias a Microsoft por darnos la oportunidad de compartir con todos vosotros esta experiencia en algo tan interesante para todos como es el mundo del deporte, ¿no? Bueno, la Liga Tech a mí me gusta presentarla no como una nueva compañía, aunque oficialmente empieza a operar el 1 de julio de este año, sino como resultado de un trabajo que se hizo en la Liga y que empezó en el año 2013. Cuando se incorporó la nueva presidencia, en una primera fase lo que se hizo pues, fue concentrar los derechos televisivos y también pues, sanear el mundo del fútbol, que es algo muy importante porque es la base para todo. Y a partir de ahí, pues la estrategia que impulsó la nueva presidencia de la Liga tenía que ver con el preguntarse cómo a través de la tecnología podía mejorar el valor del activo, que son los derechos audiovisuales, ¿no? Y a partir de ahí, pues su forma de trabajar o de pensar eso, pues siempre tenía una base de pensamiento que era, pues primero, cómo la tecnología me puede ayudar a mejorar mi relación y mi engagement con mis clientes, que son los fans, ¿no? De los seguidores de mi competición. En segundo lugar, cómo también la tecnología me puede ayudar a mejorar la propia gestión y ser más eficiente en la gestión de mi propia competición. Y en tercer lugar también, al final, pues esos derechos audiovisuales y ese contenido, primero hay que protegerlo. La piratería pues hace muchísimo daño y bueno, es un enemigo del valor de tu activo. Y también, y muy importante, y ahí pues luego os comentará Minerva, Microsoft está teniendo un papel muy importante, cómo podemos mejorar tremendamente la experiencia de los fans cuando están consumiendo ese contenido, ¿no? Por supuesto, cuando están en el estadio, pero también cuando lo están consumiendo a través de un medio digital, ya sea televisión convencional o otro tipo de plataforma. Entonces, cuando en ese momento, en el 2013, se empieza en ese camino, la realidad es que la tecnología que existía para este vertical específico de deporte y entretenimiento no era una tecnología muy madura o tan avanzada como otros verticales, como pueden ser la banca o los seguros, ¿no? Y ahí pues fueron innovadores, decidieron apostar y arriesgar y bueno, pues dotarse del conocimiento y empezar a desarrollar distintos productos alrededor de esos 3 ejes. Entonces, la Liga Tech es la consecuencia de eso, de esos 7 años desarrollando tecnología, utilizándola en favor de mejorar esos 3 parámetros, y a partir de ahí lo que se hace es transferir esos activos de conocimiento y de tecnología a la Liga Tech para bueno, ponerlos a disposición de todo el mercado. Esa es un poquito la historia de la Liga Tech. Qué bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que está súper bien ver cómo empresas, ¿no? Hacéis esta transformación digital ya no solo con el ánimo de que esté de moda, ¿no? Que haya que digitalizarlo, sino con realmente para vuestros negocios transformarlo, ¿no? Y crear nuevas líneas, ¿no? en el propio negocio, lo cual es buenísimo. Aprovecho también que está Minerva, como os decía, que es la directora de innovación, para preguntarle a Minerva un poco más
el qué es lo que lleva a la Liga, ¿no?, a realizar este proceso, un poco cuáles son las tendencias, ¿no?, en el sector que determinaron que había esta necesidad, ¿no?, y cuáles eran las oportunidades que visteis ahí en el proceso de transformación. Gracias, Ignacio. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos esta mañana. Nada, estamos muy orgullosos y muy contentos de ver los resultados, ¿no?, de todo este trabajo, de todo el equipo de la Liga en estos años, que haya terminado en esta nueva aventura de la Liga Tech, este nuevo reto, ¿no? Básicamente, los tres objetivos principales de todo el proceso de transformación digital en el que nos hemos acompañado de partners de primer nivel como Microsoft eran tres. El primero de ellos era construir relaciones más sólidas, más cercanas, más personalizadas, una oferta más personalizada con toda esa audiencia mundial que tenemos, ¿no?, de billones de seguidores de nuestra competición. Eso nos llevaba directamente al enriquecimiento del contenido, ¿no?, a crear experiencias basadas en tecnologías que hicieran de nuestro contenido un contenido de primer nivel como lo es hoy, ¿no?, en el mundo deportivo. Y por último, la gestión eficiente de la competición que comentaba antes Miguel Ángel, ¿no?, que gracias al análisis de datos profundo y las capacidades que nos da la nube para ese análisis, esa captación y análisis de datos de alto nivel, pudiésemos gestionar la competición tomando decisiones basadas en esos datos. Lo primero que hicimos fue analizar los cambios que se estaban dando inevitablemente en el comportamiento y en los hábitos de consumo de todos esos aficionados que tenemos a nivel mundial, cómo iban adoptando poco a poco las redes sociales para comunicarse, para relacionarse, cómo iban penetrando las tecnologías móviles y cómo iba cambiando, ¿no?, el entorno competitivo y también la forma en que consumían nuestro contenido con un acceso a la información como nunca, ¿no?, sin precedentes, accesible, global, en tiempo real, interconectado. Todo eso también demandaba que organizaciones como la nuestra cambiaran esos procesos de trabajo y esa forma de hacer las cosas, ¿no? Por otro lado, nuestro negocio es la industria del entretenimiento, ¿no?, y del ocio, no nos perdamos en eso. Y el foco clave era mantener un producto accesible, seguro, como comentaba Miguel Ángel, libre de piratería y a la vez atractivo, ¿no?, y emocionante para el público mundial. Y eso demandaba estar al día de las tecnologías y de las tendencias digitales para ofrecer esas experiencias inolvidables. Pero somos una liga con 42 clubes, como mencionabas, Ignacio. Entonces, nuestra idea también era hacer ese camino junto con los clubes, apoyarnos, crecer conjuntamente todos, con lo cual el hecho de haber creado tecnologías nativas, ser nativos de la nube, digamos, todas nuestras herramientas, nos daba esa flexibilidad, ¿no?, de poder desplegar todos esos cambios a la vez en los 42 clubes y poder tener hoy una oferta digital en la Liga Tech que permita también llevar esa capacidad a otras organizaciones. Qué bueno. Decías, Minerva, que creáis experiencias personalizadas para millones de personas y tengo aquí un dato, y es que en 2018 la Liga llegó a más de 2.700 millones de personas en todo el mundo, lo cual eso implica, desde luego, que tengáis que estar continuamente, ¿no?, dando lo mejor para toda vuestra audiencia, porque no es una audiencia cualquiera, es una audiencia mundial y los números son absolutamente brutales. Aprovecho que tenemos aquí a Kiko, que se ha peleado con vosotros durante estos últimos 5 años muchísimo y que, como decías, Minerva, habéis llegado a ser nativos del cloud, pero eso seguro que no ha sido una cuestión de unos días y de 4 conversaciones, sino de un proceso incluso cultural, ¿no? Entonces, Kiko, ¿qué retos os habéis encontrado? Y pluralizo tanto por el lado de Microsoft, ¿no?, como por el lado de la Liga durante este proceso de transformación. Gracias, Nacho. Gracias, Minerva, Miguel Ángel. Y gracias a toda la audiencia por madrugar y hoy acompañarnos en esta sesión, ¿no? Hablabas de pelea, Nacho. Yo diría que siempre es una pelea fraternal cuando intentas cambiar cosas, ¿no? Y es parte de lo que hemos estado viviendo durante este tiempo junto con la Liga y todos los equipos que en estos 5 años han estado transformándose y cambiándose. Yo te diría que uno de los primeros retos, una de las primeras cosas que nos tuvimos que enfrentar fue el propio equipo de Microsoft. Partimos de la base, has estado dando datos del tamaño que tiene la Liga, de las dimensiones que tiene y de la complejidad que tiene también, ¿no?, un proceso como este. Entonces, el cambio cultural para nosotros era importante. Teníamos experiencias previas en el mundo deportivo. Todos conocéis cosas como las que se hicieron con el Madrid u otros proyectos internacionales, pero la Liga era realmente el primer reto
donde teníamos que transformar cosas, donde teníamos que adaptar cosas que ya existían y teníamos que adaptarnos a las necesidades reales de la liga, ¿no? Y eso pasa también por coger un lenguaje, coger una cultura que tenía la liga y que no teníamos dentro del propio Microsoft. Con lo cual, ese primer reto de transformarnos y de generar valor mientras estamos transformando nosotros y estamos ayudando a nuestro cliente fue uno de los primeros retos que tuvimos que enfrentarnos y que, de hecho, llevó un tiempo y fue parte de ese proceso que fuimos capaces de generar con la liga, ¿no? Y el segundo, pues por supuesto, de la parte de tecnología. Minerva mencionaba temas pues como de tratar al fan, de centrar la experiencia en el fan, de conocer mejor al fan. Esto es lo que ahora parece que es la panacea. Todo el mundo habla de lo mismo, de las plataformas orientadas al usuario, de las plataformas de gestión de usuario, de marketing automatizado, etcétera, etcétera. Pero es que la liga fue un visionario. Estamos hablando de que hace 6 años atrás esto no era lo común. Nadie se enfrentaba a eso y mucho menos, Miguel Ángel lo mencionaba, ¿no? En otros sectores, en otras industrias, como puede ser la banca o los seguros o en otros sectores, ya se empezaba a hablar de esto porque ellos siempre habían tenido clientes, pero la liga no había gestionado al fan ni había sido capaz de interactuar de la forma que lo empezó a hacer, ¿no? Y ese cambio cultural fue muy importante. Había que montar la estrategia, había que montar la tecnología. Estamos hablando de esto del fan 360, de unificar la identidad, ¿no? Había que construir muchos productos, muchas soluciones para articular todo este cambio que en ese momento se había detectado, pero también prepararlo para el futuro. Y ese era un reto muy importante para nosotros, que tuvimos la suerte y la oportunidad de trabajar junto a la liga para conseguir esos productos, esas soluciones que ahora pues la liga ha sido capaz de generar un nuevo modelo de negocio y de construir esta Liga Tech, ¿no? Entonces sí, efectivamente, Miguel Ángel lo ha descrito perfectamente cuando comenzaba. Esto no ha sido que de hoy a ayer nació la Liga Tech, sino que fue una idea y una visión que tuvo la liga hace algo más de 6 años y de lo cual estamos ahora aprovechándonos, ¿no? Y esa es la experiencia y el reto que hemos tenido que pasar durante todo este tiempo. Pues gracias, Kiko, por esos buenos insights. Estáis mencionando mucho, pues eso, todos los productos, ¿no? Un poco, pues el tema del engagement con el fan, etcétera. A mí lo que me gustaría ahora profundizar un poco más es en entender cuáles son esos productos, ¿no? En los que se ha centrado la propuesta de valor de la Liga Tech para que nuestra audiencia vea que tecnológicamente eso se ha traspolado en algo tangible, ¿no? Entonces, ahí sí que le lanzo esta pregunta a Miguel Ángel, que yo creo que nos la puede contestar con mucho más detalle. Miguel Ángel, ¿cuáles son esos productos de los que ya estáis poco a poco mencionando, ¿no? A lo largo de la conversación, en los que, vamos, que tenemos a disposición en la Liga Tech? Perfecto. Pues mira, si quieres un poquito, antes de empezar a hablar de esos productos, sí que quería hacer una reflexión que creo que es importante porque os hemos contado un poquito el de dónde venimos y cómo nace, pero quizás no os hemos contado el porqué de esto. Es decir, alguien puede pensar, bueno, pues la liga tiene una ventaja competitiva, que es como durante más de 6 años, como comentabais, se ha desarrollado tecnología alrededor de esos pilares, ¿no? Pues la reflexión que hacemos desde la Liga es que para nosotros es un proyecto a nivel de industria. Consideramos que la industria del deporte y el entretenimiento necesita digitalizarse y para eso pues hay que poner compañías que tengan por un lado la tecnología, pero la experiencia de haberlo hecho y de haberlo hecho con éxito. Y es una reflexión desde una estrategia muy de sector. O sea, pensamos que hace falta empujar. De hecho, si habláis un poquito con vuestros compañeros del GSIC, ¿no? Que llevan también muchísimo tiempo trabajando en esto, la velocidad a la que realmente este sector se va transformando es muy lenta y además empieza un poquito más tarde, ¿no? Entonces, quizá necesita de empresas que puedan hacer ese efecto catalizador. Y también hay una reflexión que me gusta comentar, que es que, aunque en general el sector, y no el caso de la Liga, va un poquito por detrás de otros sectores en su digitalización, claro, nosotros tenemos una ventaja impresionante, no digo la Liga, sino en general el sector, que nuestros clientes tienen un apellido que lo marca todo, marca la diferencia, que es que son fans, ¿no? Yo soy cliente y tenemos grandes patrocinadores de banca, de seguros, de utilities, de operadores, pero claro,
nosotros consumimos esos servicios, pero no en esa modalidad de querer relacionarnos continuamente con ese proveedor, ¿no? Sin embargo, en el caso de la Liga y en el caso del deporte en general, es lo contrario, ¿no? Entonces, ese afán y esas ganas que tenemos nosotros, ¿no? Como fans, por seguro que todos lo sois, ¿no? De algún deporte, de relacionarnos y de iterar con ese proveedor, en este caso, pues es una ventaja competitiva a nivel de industria, ¿no? Y luego un poquito ya yendo a tu pregunta, Nacho, pues son distintas soluciones. Si queréis, empezamos por la parte de cómo con la tecnología podemos mejorar. Bueno, primero, cómo podemos proteger el contenido, ¿no? Pues ahí tenemos un portfolio que tiene dos áreas de actuación. Uno es la protección del contenido, sobre todo el contenido en el live, en directo. Ahí es un portfolio con una serie de productos de Lumiere. En fin, hay un portfolio bastante amplio, pero el objetivo es detectar cualquier tipo de uso indebido del contenido, ¿no? La verdad es que es una lucha donde yo creo que también, aparte de la tecnología, hace falta que los gobiernos la regulen. Aquí en España y en Europa se está avanzando mucho y, por ejemplo, nosotros como Ligatec también estamos impulsando muchísimo eso en Latinoamérica. Y luego está la parte de protección no del contenido, sino también pues, de toda la parte de piratería más relacionada con el merchandising, que también es una fuente de ingresos importante para los clubes y para las competiciones, ¿no? En segundo lugar, dentro de cómo mejorar, en este caso, no proteger, sino cómo mejorar la experiencia en el consumo del contenido, y ahí tenéis mucho que ver vosotros, pues tiene que ver con un producto que se llama Media Coach. Media Coach es un producto que en tiempo real coge absolutamente mediante un sistema de cámaras, incluso alguna recolección de datos se hace manual a día de hoy, parece mentira decirlo, pero es así, ¿no? Se recoge en tiempo real la posición de todos y cada uno de los 22 jugadores en un terreno de juego con un sistema depende del tipo de partido, de hasta 16 cámaras, más la cámara aérea esa que veis siempre con unos cables por ahí, más drones, etcétera, etcétera. Y entonces sabemos en tiempo real la posición de cada jugador y exactamente el tipo de acción que hace, ¿no? Si da un pase, si da un cabezazo, cómo se están moviendo los demás. Y a partir de ahí, claro, se producen desde el punto de vista de la tecnología, con una serie lógicamente, de capacidad de proceso, de temas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, se producen dos cosas. Una, se generan un montón de grafismos y estadísticas que se incorporan de manera que la persona que está consumiendo el contenido, pues, joder, tiene una experiencia de consumo muchísimo más interesante, de muchísimo más valor, ¿no? Luego Minerva dará un ejemplo de cosas que estamos trabajando con vosotros en el área de innovación. Y luego la segunda, realmente se basa en que toda esa información también hace que Media Coach sea una herramienta técnica y táctica para que los entrenadores, bien antes para preparar el partido, incluso durante el partido y después del partido, pues puedan tomar decisiones para intentar conseguir, lógicamente, pues el triunfo basándose en el dato, ¿no? Que es un poco la fuente y la lógica de todo esto. También tenemos relacionado con el consumo del contenido nuestra plataforma OTT, que, bueno, como sabéis, pues es una tecnología que permite muchísimo más la interactividad y la personalización con el consumidor de tu contenido, con el fan. Ahí hay estrategias muy interesantes, como una que será muy conocida por todos de la NBA, que se llama NBA Pass, donde complementa pues, su acuerdo con Broadcaster con también una OTT. Entonces, eso sería un poquito en la parte de la derecha que veis de cómo se puede mejorar la protección y el consumo del contenido. Luego tenemos abajo lo que es las herramientas propias de gestión de la competición. O sea, nosotros, como cualquier negocio, tiene su workflow y podemos eficientarlo utilizando la tecnología. Entonces, una muy sencillita que comentaba Minerva, pues se llama Calendar Selector, que es, a ver, tenemos que intentar programar pues, todos los partidos de las distintas competiciones buscando optimizar el número de la audiencia final, ¿no? Entonces, todo eso se puede hacer buenamente o se puede hacer pues, utilizando, pues, lógicamente, pues, algoritmos de inteligencia artificial y todos los datos históricos para, a partir de ahí, conseguir ese objetivo de maximización de audiencias. Y un sistema que, lógicamente, va realimentando pues, semana a semana y jornada a jornada, ¿no? Y luego tenéis a la izquierda la parte más de fan engagement, ¿no? La OTT ya hemos hablado, pues se puede poner como fan engagement porque un poco mejora esa relación con el fan o bien la parte de mejora de la experiencia del consumo del contenido. Tenemos en la parte de fan engagement soluciones específicas que ya tienen que ver con la tecnología dentro del estadio, lo que llamamos los smart venues. Luego soluciones más clásicas, pues por supuesto que las apps y las webs son importantes. Y luego la parte de gamificación, que también para hacer el engagement con el fan es muy
importante. Seguro que alguno de vosotros juega al Fantasy, en el caso de España es el Fantasy Marca, pero la verdad es que casi todas las competiciones ya deportivas pues tienen también su parte de gamificación. Y luego, como veis, al final, ¿cuál es el resumen de todo esto? Pues un montón de soluciones, o de activos digitales o de canales digitales, lo podemos llamar como queramos, que todas tienen en común algo, que es que generan datos, ¿no? Entonces, con la estrategia que definimos hace tiempo, con vuestra ayuda, pues hay una estrategia de single sign-on donde Íñigo, con independencia de que esté pues la OTT, que esté pues jugando en el gaming o utilizando las estadísticas que da MediaCoach, siempre es Íñigo y por tanto pues la plataforma y el ecosistema digital que hemos montado con vosotros en Azure, pues claro, lleva un montón de tiempo produciendo una ingesta de datos tremenda y a partir de ahí el potencial que tenemos es que llevamos muchísimo tiempo con esos datos, trabajando tanto en la línea de dashboards en la parte de Business Intelligence, análisis predictivo del futuro basándonos en la parte de Business Analytics, pero sobre todo, la parte de gestión del dato. Creo, honestamente, que ahí, y hablando con otras competiciones importantísimas, tanto de nuestro deporte como otro, estamos muy por delante de todos los demás. ¿Por qué? Porque, claro, esas audiencias que comentábamos antes, ¿no? Esos 2.700 millones del año 2018, por dato que has comentado tú, claro, nos generan un montón de datos que hemos ido trabajando pensando en, primero, conocer bien a nuestro fan y, segundo, entender su comportamiento y a partir de ahí, pues, hacer ese engagement con el fan que al final, pues, es lo que va a conseguir, pues, estar muy cerca de nuestro cliente y a partir de ahí, pues, conseguir mantener y crecer por nuestra audiencia y por tanto pues en definitiva nuestro negocio y nuestro valor, ¿no? Así es un poquito como lo tenemos estructurado. Creo que Minerva luego entrará un poquito más en detalle en algunas cosas que estamos haciendo con vosotros, así que esa parte me la guardo para que os la cuente Minerva. Gracias, Miguel Ángel. Pues la verdad es que es súper interesante ver estos productos en los que estáis trabajando. Me quedo con una reflexión que has hecho y es la importancia en el mundo del dato, ¿no? Muchos de estos aplicativos y servicios que nos enseñan, pues el gran protagonista realmente es la explotación y el análisis de esos datos, ¿no? Precisamente. No dudamos que además detrás de esto, y yo además lo sé a ciencia cierta, para desarrollar todo este tipo de aplicaciones en Azure como estáis haciendo, pues utilicéis las mejores prácticas a nivel de desarrollo, de DevOps, etcétera, pero es cierto que aquí la importancia del dato es el ancla, ¿no? de muchos de vuestros servicios. Aquí le lanzo la pregunta a Kiko. Kiko, en 2 minutos, tecnológicamente hablando, ¿no? ¿Qué hay detrás de estos productos que nos enseña Miguel Ángel? ¿Cuál es el reto desde el punto de vista más técnico, ¿no? Que ha habido a la hora de desarrollar esto? Venga, en uno, que cojo el reto. Pues mira, la primera dificultad que había que enfrentarse era que un producto que había estado creado para un solo cliente, ahora lo teníamos que convertir en un producto habilitado para múltiples clientes, ¿no? Ese es el primer reto. Dentro de esas capacidades y dentro de las cosas que hemos estado comentando dentro del portfolio de las soluciones de la Liga Tech, pues, por ejemplo, cosas como el Calendar Selector, que parece un programa ITA simplemente de programar y de configurar los partidos. Ahí se están utilizando datos muy potentes, datos como, por ejemplo, las audiencias que ha habido en años anteriores. Se está usando, por ejemplo, para la retransmisión del partido, información de la posición del sol para evitar que incida directamente y genere sombra sobre la pantalla. Se está utilizando información medioambiental y de climatología para calcular cuándo es el mejor momento para poner el partido. Es decir, las fuentes de datos y procesar toda esa cantidad de información es un verdadero reto tecnológico, ¿no? También en esa línea, por ejemplo, las estadísticas. Es que hablamos de más de 3,5 millones de datos por partido que se tienen que analizar y se tienen que generar, ¿no? Entonces, hablamos de una volumetría tan elevada y tan grande que el reto tecnológico es mayúsculo, ¿no? Y de ahí ser capaz de además explotar y extraer toda esta información para que en tiempo real la retransmisión del partido o las estadísticas o la información que está saliendo en las aplicaciones llegue a todos los fans de manera directa, ¿no? Es decir, tecnologías de Machine Learning, tecnologías de inteligencia artificial, volúmenes de datos brutales que ahora nos hace gracia, ¿no? Pero hablamos de gigas y gigas de datos por partido. Son de las cosas que tenemos que tener en cuenta y con las que estamos construyendo toda esta plataforma y que es el verdadero poder de esto, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, Kiko. Nos quedan 5 minutos. A mí me gustaría conocer también la opinión respecto a este reto tecnológico de Minerva y además, Minerva, aprovecho en la misma pregunta y te lanzo la de
qué nos espera, ¿no?, de la Liga, con qué nos vais a sorprender, qué es lo que viene ahora. Y bueno, pues un poco cuál es el camino que vais a tomar una vez abordada esta transformación. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, yo iría a las claves, ¿no?, del asunto, ese ecosistema digital interconectado, ¿no?, que nos habéis acompañado a construir en estos años y que es la clave y el valor que sustenta nuestra propuesta ahora al mercado y al sector, ¿no? Este sistema interconectado del que hablaba Miguel Ángel, que disponemos de una visión única del fan, una identidad única, la posibilidad de conectarnos al ecosistema digital a cualquier activo siendo la misma persona y explotar todos esos datos de comportamiento digital a través de todo el ecosistema de la Liga y de sus clubes, que también están incluidos en el ecosistema, ¿no? Y ese sistema interconectado, somos conscientes de que la necesidad de transformar digitalmente el sector está ahí, como comentaba Miguel Ángel, pero también somos conscientes de que cada uno parte de un nivel de madurez y una experiencia, ¿no? Y es gracias a ese sistema interconectado y ese ecosistema que hemos creado juntos, basados en tecnología Microsoft y en esa nube que nos permite ser modulares, que hoy podemos ofertar esas capacidades y permitir que organizaciones, no solo de las dimensiones y llegada de la Liga, sino de cualquier tamaño, puedan conectar sus soluciones o soluciones incluso de tercero para aprovechar las capacidades de análisis de datos que hemos desarrollado en estos últimos 6 años y poder aprovechar, ¿no?, todo ese expertise de análisis de datos y de tecnología sin tener que invertir, ¿no?, esas cantidades cuantiosas de dinero que implica y ese tiempo, ¿no?, que nos ha tomado a nosotros esos desarrollos. ¿Qué nos espera? Pues ya los fans han podido disfrutar de varias cosas que han salido de la mano de Microsoft en estas semanas. Tenemos el portal Beyond Stats, que se nutre de todas las estadísticas y datos de performance deportivo de nuestra plataforma Media Coach, con la que aportamos cada semana de cada jornada datos estadísticos de esos partidos que se van a disputar en esa jornada, ¿no? El siguiente paso es trasladar toda esa información en tiempo real a los partidos y a las transmisiones televisivas también. Tenemos una línea muy potente que ya está mirando hacia el futuro, a ese metaverso, ¿no?, y todas las capacidades de realidad extendida, que también estamos trabajando en las líneas de coinnovación con Microsoft porque es parte de nuestro proceso de innovación. Y básicamente se va a centrar las próximas novedades en estadísticas avanzadas, en enriquecimiento del contenido basado en análisis de datos y en el tiempo real, que es un reto que nos hemos marcado todos. Pues esperamos con ganas, Minero, de ver toda esa evolución y estamos seguros de que os seguiréis apoyando en Microsoft como vuestro partner tecnológico para conseguirla. Daros las gracias, Miguel Ángel, Minerva y Kiko, por vuestra participación. Creo que es súper bonito para gente como Kiko y como yo, que estamos continuamente hablando de plataforma, ¿no?, de Azure, de los productos y más, pero lo más bonito es ver cómo precisamente pues, los clientes lo utilizáis para innovar, para evolucionar los negocios, que de verdad ahí están montándose soluciones productivas que de verdad os aportan valor, ¿no?, en vuestro día a día y en vuestro negocio, que es a lo que a vosotros realmente os importa, ¿no? Nosotros hablamos siempre de IT y creemos que lo es todo, ¿no?, pero realmente lo importante es el valor que aporta esto en vuestros negocios. Así que nos alegramos muchísimo de ver cómo estáis trabajando con nuestra tecnología y esperamos seguir mucho tiempo colaborando con vosotros y evolucionándola. Muchas gracias a la audiencia por haber madrugado y habernos acompañado en este pequeño desayuno junto con la Liga Tech y esperamos vernos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Buen día. Buen día.